Buenas tardes, profesor. Hoy vengo a presentar mi informe sobre la fabricación de transformadores monofásicos y trifásicos. Mi nombre es Sergio Miguel Gutiérrez Ramírez y voy a proceder a comenzar con la exposición de mi informe. Ah, primeramente, vamos a hablar sobre qué es un transformador eléctrico, ¿no? Un transformador eléctrico es una máquina estática que se basa en la ley de inducción electromagnética que se presenta en bobinas estacionarias enlazadas por un campo magnético variable, pues tiene como fin cambiar los niveles de tensión y corriente a una misma frecuencia. Ahora, un transformador monofásico. Un transformador monofásico funciona según el principio de la inductancia mutua. Los devanados primarios se enlazan a una corriente alterna que abastece energía a la bobina, la cual genera un campo magnético. A este proceso se le conoce como inductancia mutua. Y la corriente circula a través de la bobina conforme se menciona en la ley de Faraday. Este campo magnético generado se incrementa cuando se eleva la corriente que circula por la bobina, ¿no? Fabricando así líneas de fuerzas magnéticas. Estas forman el flujo magnético y el devanado secundario enlaza el sistema con el flujo magnético. El vínculo de vueltas entre el devanado primario y secundario determinará la intensidad del campo magnético generado, pues el incremento de corriente y aumento del flujo magnético los hace directamente proporcionales. El flujo magnético que está fluyendo en el núcleo produce una tensión en el devanado secundario y el valor de esa tensión se puede determinar mediante la ley de Faraday. Sus aplicaciones son principalmente en aparatos de baja tensión como electrodomésticos. Ahora pasamos con la construcción de un transformador monofásico. Un transformador monofásico presenta un devanado primario y secundario. Estos devanados están colocados en un núcleo magnético construido con láminas de acero al silicio, ¿no? El núcleo magnético presente tiene como propósito proporcionar un camino para el flujo magnético. Se utiliza el acero de silicio porque reduce las pérdidas de histéresis, ¿no? Y las laminaciones reducen las pérdidas de corriente de Foucault, que es una corriente eléctrica localizada, inducida en un eh, conductor debido a la variación del campo magnético. Estas láminas finas se unen para poder formar el núcleo. Eh, el revestimiento aislante de esmalte tiene como funcionalidad aislar las láminas entre sí. Dependiendo de su construcción, los transformadores monofásicos pueden ser de núcleo o de carcasa. Aquí vamos con esta explicación, ¿no? Un transformador de núcleo. En un transformador de núcleo, ese transformador tiene dos patas verticales, ¿no? Que son las extremidades. Y dos sectores horizontales, son los yugos, en la corriente magnética. La mitad de los devanados primario y secundario se ponen en cada extremidad para reducir el efecto de flujo de fuga. Pues dos devanados conforman un devanado cilíndrico, como se puede apreciar en esta imagen. También, por otro lado, el transformador tipo concha. Este transformador tiene tres miembros de un circuito magnético. Los devanados de este están en cada miembro, en el miembro central, y otros miembros completan la trayectoria del flujo de baja reluctancia. En este caso, los devanados primarios y secundarios tienen dos subdivisores, que vendría a ser la sección de baja tensión y la de alta tensión, ¿no? Como se puede apreciar en esta imagen.
Además, existen otras partes vitales que construyen un transformador monofásico, como lo son el núcleo magnético. Este es el elemento que guía el flujo magnético. eh, Se tiene dos tipos de configuraciones principales, tipo núcleo y tipo concha. El devanado, tanto el devanado como de primario y secundario, son las bobinas de cobre y aluminio que están enrolladas alrededor del núcleo y se encuentran aisladas para evitar un cortocircuito. El devanado primario se conecta a la fuente de alimentación de entrada AC, ¿no? Y el devanado secundario entrega energía transformada, que puede ser el voltaje reducido o elevado. También tenemos el aislamiento, ¿no? Donde los devanados se encuentran cubiertos de materiales aislantes para evitar la conducción de corriente entre las espiras y protegerlos de contacto con el núcleo. El tanque y aceite dieléctrico. Este se presenta si es un transformador de aceite. El tanque contiene aceite dieléctrico que actúa como refrigerante y también como aislante eléctrico. Este aceite disipa el calor generado por las corrientes en los devanados. Por otro lado, tenemos el tema de refrigeración. Este sistema depende del transformador, ¿no? Si es a menor potencia, la refrigeración puede ser por aire natural, donde el sistema funciona a base de ventilación naturales del transformador. Y si es a mayor potencia, la refrigeración puede incluir ventiladores o sistemas de circulación del aceite con radiadores que maximizan la disipación de calor. Por último, tenemos los conectores y terminales. Estas son las conexiones eléctricas que permiten conectar el transformador a la fuente de alimentación y la carga. Concluyendo con los transformadores monofásicos, pasamos a los transformadores trifásicos, donde, donde un transformador trifásico funciona utilizando una fuente de alimentación trifásica y tanto el primario como el secundario tienen tres juegos de bobinas, como están aquí, ¿no? Su sistema eléctrico utiliza corriente alterna, ¿no? Que suele tener forma de onda sinoidal, aunque también se puede presentar en formas de onda como la cuadrada, triangular y compleja. Por otro lado, su funcionamiento, como con otros tipos de transformadores, está sujeto a la ley de inducción de Faraday. La ley establece que la magnitud de la FEN indica en un circuito es directamente proporcional a la tasa de cambio de flujo magnético que atraviesa dicho circuito. Los transformadores trifásicos son máquinas versátiles y se utilizan en muchos campos. Ahora, la construcción de un transformador trifásico. No, los transformadores trifásicos suelen ser clasificados en función a su construcción. Existen dos tipos de transformadores trifásicos: el del núcleo con devanados primarios y secundarios enrollados en un núcleo, y el transformador de carcasa que combina tres transformadores monofásicos. En el tipo de tipo núcleo, en este tipo, el núcleo tiene tres extremidades dentro del mismo plano. Cada miembro contiene devanados primarios y secundarios, y cada devanado se reparte uniformemente entre los tres miembros. El tipo de concha, en este tipo, son tres transformadores monofásicos separados. En las tres fases que presenta este transformador, tienen sus campos magnéticos básicamente independientes. Y por parte del núcleo, de este transformador, tiene cinco miembros. Además,
Además del núcleo y los devanados, existen otras partes vitales que construyen un transformador trifásico, como lo son el aislamiento. En esta parte actúa como barrera de separación para los devanados del núcleo. El aceite para transformadores. El aceite de transformador tiene dos funciones principales: aislamiento y refrigeración. Por parte del aceite, son propiedades de aleación que evitan que la electricidad haga cortocircuito y que se produzca un arco eléctrico. En el aceite actúa como refrigerante transportando el calor del núcleo y los bobinados, ¿no? En otra parte tenemos los termómetros, ¿no? Estos controlan la temperatura del aceite. Consiguiente, tenemos el sistema de alivio de presión. Estos sistemas forman parte del protocolo de seguridad. Desactivan las situaciones de sobrepresión cuando el aceite se disipa, no, discúlpeme, se dispara debido a los cortocircuitos. Eh, También tenemos la parte de cuando el transformador es más fresco, ¿no? En esta parte esta parte consiste en el sistema de refrigeración que enfría el refrigerante. Pues enfría el aceite caliente mediante tubos refrigerados por agua o aceite. El refrigerante vuelve al núcleo y a los bobinados. Si el transformador trabaja a baja potencia, el sistema de refrigeración más simple sería el aire natural, ¿no? En que se basa en la capacidad del aire para absorber y disipar el calor, o el aceite natural, ¿no? Que circula naturalmente debido al calor generado por los devanados, lo que mejora la disipación del calor en comparación con el sistema de aire. Y si el transformador trabaja a alta potencia, requeriría un sistema de refrigeración más avanzado, ¿no? Como lo es el aceite forzado. Debido a que a su mayor cantidad de calor generado, el aceite dieléctrico es bombeado de manera forzada a través del transformador para mejorar su disipación de calor. También tenemos una parte que es el tanque. Este es un dispositivo que protege los devanados y el núcleo de transformador de las condiciones extremas externas y contiene líquido refrigerante. Otro es el conservador de aceite. Este es un recipiente que se instala por separado del depósito, que ayuda a mantener el aceite después de lo que se haya expandido debido al calentamiento en los devanados y el núcleo. También tenemos los reguladores de tensión. Este tipo de regulador modifica la tensión de salida, ¿no? Que tiende a disminuir en condiciones de carga. Eh, los reguladores de tensión modifican las vueltas de toma mediante un cambiador de tomas ajustando la relación de tensión. También tenemos el relé asociado por gas. Este se le conoce como relé de Bush-Olds. Tiene como función retener el gas liberado que burbujea del tanque del transformador. Ver este gas libre indicaría que existe un problema con el transformador. También tenemos los respiradores, pues estos sirven para mantener seco el aceite del transformador. Eh, respiradores eliminan la humedad de las bolsas de aire en que se encuentran por encima del nivel de aceite del conservador. Aquí también mostramos las conexiones en en los transformadores trifásicos. En estos transformadores existen dos tipos de conexiones, ¿no? Configuraciones en estrella y triángulo.
que son importantes para estas máquinas trifásicas. Aquí está la, la conexión, configuración estrella y la configuración en triángulo. No, los diagramas de Manaus en los transformadores trifásicos se conocen algunas, aquí estamos mencionando tres. Eh, en estos diagramas consiste la configuración estrella-estrella, que se presenta aquí, ¿no? También la configuración delta-delta, que sería de esta forma, y la configuración delta-estrella. Eh, Ahora, el análisis de fallas de los transformadores monofásicos y trifásicos debido al análisis de aceite. El análisis de aceite en aislante provee información acerca del líquido, pero también permite detectar posibles problemas, como en el arco eléctrico, el deterioro del papel aislante y otras fallas latentes. Se utiliza herramientas de diagnóstico que brindan un panorama muy acertado de las condiciones internas de un transformador. Los análisis de aceite provienen de los problemas en la actividad eléctrica o térmica anormal, como también en los efectos de deterioro, ya sea de papel aislante, que sería una falla potencial para el transformador, ¿no? Diagnóstico la condición del transformador o diagnostica la condición del transformador y sirve para la planificación del mantenimiento, renovación o reemplazo. Permite ahorrar costos y calcular las probabilidades de alguna falla. Y entre sus pruebas, para identificar los problemas al medir las propiedades físicas y químicas del aceite, conforman el contenido de humedad, número ácido, fuerza dieléctrica, factor potencia y análisis de gases resueltos, disculpe, diría disueltos. Ahora pasamos con la explicación de la cimentación e instalación, los transformadores monofásicos y trifásicos. Para la parte de cimentación, por parte de los transformadores monofásicos suelen ser más pequeños y ligeros, ¿no? Y mantiene distintos tipos de potencia. En una pequeña proporción de potencia, estos transformadores utilizan una base de concreto simple, pues soporta el peso del mismo y lo mantiene nivelado. Con respecto a una alta o media proporción de potencia, requiere una cimentación más robusta que esté reforzada, así distribuye su peso y maximiza las vibraciones. Asimismo, tendría un sistema de puesta a tierra en la base de seguridad eléctrica. Eh, en el caso de los transformadores trifásicos, estos son más grandes y pesados, diferenciándose de los transformadores monofásicos. Para su cimentación, se toma en consideración una base de concreto reforzada, pues tendría que soportar el peso del transformador eh, y se considera utilizar pernos de anclajes y aisladores de vibración para reducir los desplazamientos y transmisión de vibraciones. Para la parte de su instalación, ambos transformadores se instalan de manera diferente. Por ejemplo, en los transformadores monofásicos, si es una instalación en poste, se ve los aspectos del soporte y herrajes, ¿no? Y su instalación en una altura adecuada. Si es una instalación en superficie, se ve los aspectos del montaje sobre la base y su protección. La supervisión de las conexiones eléctricas para los devanados y su aislamiento y su puesta en servicio, que serían las pruebas iniciales de verificación de transformador, tanto su polaridad y pruebas de aislamiento. Para la parte de transformador trifásicos, si instalan, se instalan en subestaciones
Pues necesitan un espacio adecuado. Estas instalaciones tienen vías de acceso para los equipos de transporte y mantenimiento. Su montaje se deriva de anclajes con pernos y placas fijas en la base. También manejan las supervisiones de conexiones eléctricas con terminales de alta y baja tensión y sistemas de protección. Se implementa sistemas auxiliares con el del enfriamiento y monitoreo, utilizando equipos de medición de temperatura, nivel de aceite, gases disueltos, etcétera. Y su puesta en servicio, que serían las pruebas complejas, como las pruebas de carga, medición de pérdida, pruebas dialéctricas y funcionales. Bueno, con eso concluyo todo. Muchas gracias y espero que mi informe haya sido de su agrado.